sea inspirado en la palabra, en el sentir, en el amor, y pueda transmitirnos todo ese amor del Padre Celestial y de nuestro hermano superior. Respiramos profundo y que así sea. De vuelta una vez más aquí en nuestra sede, vamos nosotros entonces a dar unas pequeñas recomendaciones. Primero, les recomendamos cerrar los micrófonos para que no sea interrumpido nuestro seminarista, de la mañana de hoy, y pueda quedar bien grabada esta transmisión y puedan ustedes después aprovecharla nuevamente. Cerrar, por favor, las cámaras también para que no se vean. Apagar los chats si están vinculados por medio del celular y no se sienta el ruidito del chat. Las preguntas que ustedes tengan, inquietudes, por favor, escribirlas en el chat, que tenemos un compañero encargado de tomar atenta nota de cada una de ellas, todo lo relacionado al tema de la mañana de hoy, y el cual podrá al final, nuestro conferencista, nuestro seminarista, John Renald, responder al final de la actividad. Y por supuesto, si se cae la transmisión por algún motivo, no se preocupen, que estaremos pendientes y nos volveremos a vincular por el mismo Zoom en el cual se les envió, y reabriremos nuevamente la transmisión. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con nuestro compañero y hermano de la Casa Espírita, John Eric Renald. John, estás en Muchas este gracias. momento a todos. Muchas gracias. Un saludo muy cordial, fraternal, un saludo de paz y bien a todos aquellos que se vinculan en este momento con esta propuesta que, como advertía muchos de ustedes, con muchas limitaciones, vamos a tratar de hacer en estos días en que la humanidad recuerde de alguna manera el ejemplo maravilloso del Maestro Jesús, algunas reflexiones desde el punto de vista espírita. Pido a ustedes su vibración, su disposición, para que a efectos de mantener la cobertura psíquica, la cobertura espiritual, que nos permita de una u otra manera sentir la presencia del Maestro, para no simplemente hacer una exposición académica, una exposición conceptual, sino que tengamos una especie de conversatorio, una especie de recordatorio de lo que realmente significó la presencia de este hombre, cuya presencia, cuya venida a la tierra no cabe en la historia. Como decía Ernesto Renan, Jesús es un ser incomparable en vida y obra o la historia de Jesús, porque fue tanta su presencia que hubo que colocarlo antes y después, dividiendo la historia del género humano en dos partes. Pues para el espiritismo su presencia es inigualable, y en ese concepto, permitiéndome compartir la presentación que traigo para ustedes de las diferentes visiones, vamos a tratar de exponerles en un tiempo muy reducido la visión presencialmente, la visión, permítanme un segundo, la visión espírita, pero esencialmente la visión que determinan muchos espíritus del Consolador. Debo advertirles que ha sido una tarea bastante muy comprometedora, toda vez que resumir en tan poco tiempo las diferentes informaciones, las diferentes anotaciones que los espíritus del Consolador suelen hacer respecto de Jesús, ha sido todo un desafío y toda una propuesta. Se presentarán sin lugar a dudas visiones, decisiones, diferentes arquetipos, diferentes circunstancias que espero podemos solucionar. Por eso se llama el educador de almas, toda vez que Jesús siempre dirigió su mensaje al espíritu inmortal y a las necesidades que ese espíritu inmortal transitoriamente vivía en vestido físico, vivía en el ropaje carnal como tal. Y bajo la óptica espiritual de los espíritus del Consolador, porque son los espíritus del Consolador aquellos que suscriben, que firman el acápite de prolegómenos en el libro de los espíritus, que son tan solo algunos que, rompiendo su anonimato, se atrevieron a indicar que estaban bajo la égida, bajo la dirección del Espíritu de verdad, que es el Maestro Jesús.
Pero sabemos también que lograda cierta superioridad del nivel moral, psicológico, de aquellos que han o nos han llevado ventaja en la experiencia reencarnatoria, optan por el anonimato. La personalidad, esa característica psicológica de aquellos que todavía estamos tan cercanos a los instintos y a la influencia de la materia, va dando paso o cediendo paso con el tiempo a la individualidad, que es la suma de todas las experiencias reencarnatorias. Por eso el concepto de espíritu del consolador, como más adelante lo iremos a desarrollar, hace alusión a un grupo de millones y millones de almas que, habiendo llegado la época para que el género humano conociese la esencia del mensaje cristiano, habían vivido sus propias experiencias psicológicas para entender que Jesús era más que una propuesta religiosa, era más que una propuesta de creencias y se constituía en toda una realidad interior, psicológica, existencial. No es el Jesús de las imágenes, de la crucifixión, es el Jesús pequeño que hay en cada uno de nosotros, en el interior de nosotros, que propone el espiritismo desarrollar, recordándolo, emulándolo y sintiéndolo. El seminario, como advirtió María Teresa, tendrá dos partes. En la mañana de hoy trataré con el tiempo siempre el desafío más grande de todos, la parte número 1, consideraciones espíritas en torno a Jesús. ¿Qué dice el espiritismo respecto a la persona y al mensaje de Jesús? Y la segunda parte, en el día de mañana, la óptica psicológica de los espíritus del Consolador respecto de Jesús. ¿Qué dicen aquellos espíritus que integraban el equipo del Consolador, pero que además de haber integrado tal equipo, habían tenido la oportunidad de compartir inclusive con él, gracias a la visión que solo la reencarnación nos explica, o habiendo estado en el mundo espiritual, después de haber adquirido ciertos talentos, les han permitido el análisis psicológico, el análisis ético, el análisis espiritual de la propuesta del Mesías de todos los tiempos. Por eso, iniciemos las partes de las consideraciones espíritas en torno a Jesús. Y para eso te pido que si escuchas por primera vez este mensaje, o si tienes la idea de tomar información, vayan tomando de la mano tanto el Evangelio según el Espiritismo como el Libro de los Espíritus, para que vayan verificando, porque por eso es un seminario. Es decir, a diferencia de una conferencia normal, la idea es que cada uno de ustedes pueda ir corroborando, verificando, meditando, analizando de las informaciones dadas por Allan Kardec, dadas por el Espíritu de Verdad, dadas por los espíritus del Consolador, pero que también aportaron otros espíritus del equipo del Consolador y que tiene diferentes fases y observaciones. Así las cosas, cuando lo estimen pertinente, podrán ir escribiendo en el chat del Zoom las dudas, especialmente, y quiero hacer énfasis allí, especialmente sobre el tema que estamos tratando. Ya si surgen otras dudas, podrán hacernoslas saber por el interno u otros escenarios, pero la idea es que aprovechemos al máximo esta mirada que observan, ¿no? Esta mirada de este hombre cuya figura también ha sido también todo un desafío, pero que no interesa, sino que valiéndonos de los poemas, de las reminiscencias, de las reconstrucciones hechas por los espíritus, sabíamos que su mirada era tierna, profunda, que su belleza, a más de ser física, era una belleza espiritual, vibratoria, clara, transparente, que impactaba a cualquiera que por su camino se cruzaba. Así, con el fondo de ese atardecer, anunciando que siempre habrán ciclos en la vida, empezamos por anotar y por preguntarnos cómo es el diálogo que intentamos desarrollar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Yeshua? Como se dice en el lenguaje el arameo, ese dialecto de la pequeña aldea de la Galilea en Jerusalén. De una u otra manera, por eso las máximas morales de Jesús, es decir, todo aquello que componía, todas aquellas máximas
que surgían tanto de sus esclarecimientos como de sus actos constituyen hoy por hoy la base que los espíritus del Consolador hacen, anuncian y hacen que el ser humano vuelva a mirar. No un Jesús dogmático, alejado del mundo por los religiosos, mas sí un Jesús cotidiano, un Jesús humanizado, como siempre lo decimos, valiéndonos de las enseñanzas de Juana de Ángelis y de tantos espíritus, humanizado con H mayúscula, dando a entender la mayoridad psicológica, emocional, jamás conquistada por un ser en la tierra. Por eso se le conocía como el espiritismo lo designa, el espíritu puro. La naturaleza moral de Jesús y espiritual. Cuando hablamos de moral, nos referimos a las conquistas de los valores supremos a que el ser humano está llamado a conquistar. Y cuando hablamos de espiritualidad, también muy relacionada con la moral, hace alusión a las condiciones espirituales que él como espíritu pudo representar y que hasta hoy día nadie ha sido capaz aún de entender. Pues los espíritus revelan estas informaciones y quiero hacer claridad conforme las condiciones evolutivas, las condiciones cognitivas para poder comprender muchas cosas que aún nuestra evolución antropopsicológica no está en condiciones todavía de asimilar. Sin embargo, nos dan muchas ideas. Por eso Allan Kardec en la Génesis advierte en el capítulo 15 respecto de las estudios del Evangelio que la finalidad del espiritismo, como él lo advirtió en 1868, no era prejuzgar la naturaleza de Jesús. El examen, el estudio de Jesús no fue el objetivo de ninguna de las obras de la codificación, fue su mensaje, fue decodificar los alcances de su mensaje. Una vez los espíritus validaron la existencia de Dios, validaron la inmortalidad del alma, la reencarnación y la expectativa de una vida futura. Sin embargo, advierte Allan Kardec en esta cita que me permito realizar que sin lugar a dudas el espíritu de Jesús estaba categorizado no por las condiciones de sus milagros, no por las condiciones extrafísicas maravillosas concedidas a su cuerpo físico, sino por sus virtudes que dio cuenta. Entendemos que por virtud sabemos que hay dignificación, cualidades, actos, coraje que se encontraba muy por encima de la humanidad terrestre. Y aún más, por sus virtudes, su condición ética y espiritual, Jesús tiene una trascendencia especial por los inmensos resultados que a consecuencia de sus actos y de su transitar por el planeta terrestre produjo para la humanidad. Nadie, ningún debate filosófico religioso duda de la coherencia moral del Galileo, duda de la forma en cómo se refirió a cada ser humano, incentivando los principios de igualdad, de justicia, de equidad, de respeto, pero esencialmente desarrollando una ley maravillosa que aún los seres humanos no logramos encantar, ni entender, ni desarrollar. La ley del amor. Toda la magnánima vida de Jesús es un poema permanente de amor, de tal manera que en el supuesto, dice Allan Kardec, de que no fuera el propio Hijo de Dios, sino un enviado de Dios para transmitir su palabra, Jesús sería más que un profeta porque sería un Mesías divino. Y esa divinidad no es dogmática. Esa divinidad se refiere a la conquista suprema de valores que todos, y aquí está lo maravilloso, que todos algún día podremos alcanzar. Como hombre, advierten los espíritus, como hombre poseía las mismas condiciones del organismo carnal. Era un ser humano, no era un extraterrestre, no era una génere, no era un ser fluídico, pero como espíritu puro, liberado de las influencias de lo terreno, vivía más de la vida espiritual que de la corporal, pues
Jesús, al haber a la luz de la reencarnación desarrollado todas las condiciones espirituales sublimes y posibles del ser humano, no poseía ni una sola debilidad. Así que esa mundanización, que esa discusión de decir que Jesús fue tentado, de decir que Jesús era un ser limitado, van quedando desfasadas, van quedando atrás, pues sabemos que ya traía antes que nosotros fuéramos, antes que el mundo existiera, ya Jesús era. Así que las cualidades particulares de su cuerpo no son de interés para nosotros, sino sus perfecciones espirituales, pues su perispíritu, su cuerpo espiritual, el Kama Rupa, llamado por los egipcios, el cuerpo bioplasmático, llamado por Rupert Sheldrake en la actualidad, o el modelo organizador biológico, llamado por Juana de Angelis, era el más puro, el cuerpo espiritual más puro que pueda concebirse. Jesús no reencarnó, Jesús encarnó. Al tener la condición de espíritu puro, llegó a la tierra por una misión providencial, por una misión organizada muchos milenios atrás. Se dice y anuncian espíritus como Emmanuel que la encarnación de Jesús como espíritu puro estuvo entre 800 y 1000 años. Seguramente para nosotros contar los años terrestres nos genera cierta dificultad, pero no olvidemos que Jesús, al ser un espíritu puro, es un espíritu atemporal, adimensional, porque no hay tiempo, no hay espacio. Su alma, su esencia es eterna, es inmutable, es realmente la luz del mundo. Por eso, su cuerpo espiritual, formado con los elementos más puros de los fluidos terrestres, podía inferir, manipular y realizar dentro de lo que se conocen como milagros, actos, acciones, fenómenos que no escapando de la ley natural, normal del mundo, porque por eso no pueden llamarse milagros, pues todo se da dentro de la ley del Padre, y sabiendo que Él vino a cumplirla, Él simplemente sus condiciones de espíritu del sexo podía desarrollarlas. Así, Jesús, a pesar que realizaba estos fenómenos maravillosos de las curaciones, de las sanaciones, no era un medium como tal se le concibe. Ya sabemos que con el conocimiento del magnetismo, que con el conocimiento de diferentes episodios de la ciencia alternativa, el espíritu, el alma y el cuerpo se entrelazan en la reencarnación. Pues Jesús como tal no era un medium, y analiza Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 15, los milagros del Evangelio, en el ítem 2, en la edición de la Confederación Espírita Argentina, que él podía ser considerado como un medium curativo, pero no hay que olvidar que a la luz de la ciencia espírita, a la luz del estudio de la mediunidad, el medium es un intermediario. Ahora, ¿quién podría servir o a quién podría servirle Jesús de medium si era un espíritu puro? El espíritu de Jesús, encarnado momentáneamente, obraba por su propio poder personal. De tal manera que si acaso se pudiese endilgar el concepto de medium a Jesús, lo sería, y solamente podría convertirse en medium de Dios. Según la definición dada por un espíritu, anota Allan Kardec, Cristo era medium de Dios. Y aquí también hay que hacer una claridad, porque si pensamos que era medium de Dios, debemos hacer la claridad de que Dios no es antropomórfico, que el Dios revelado por los espíritus del Consolador y por el espíritu de verdad a Allan Kardec. En la primera pregunta, el de los espíritus es un Dios de las causas primeras. Es una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. De tal manera que Dios, como lo explica Allan Kardec, en el primer libro de la codificación, las causas primeras, de la pregunta número 1 a la 75A, la conclusión es que Dios se expresa a través
de leyes, leyes sabias, justas, bondadosas, inmutables, únicas, eternas, permanentes, porque es gracias a la sostenibilidad de esas leyes que el universo, el cosmos se mantiene, empezando por el cosmos interior o psicológico de cada uno de nosotros. Por eso esas leyes que observamos a nivel material, como la gravedad, como la ley de causa y efecto que enseña la física y otras tantas, desde el punto de vista espírita, Dios es un Dios que se expresa a través de mecanismos justos, a través de mecanismos de bondad. Pero lo maravilloso es que esas leyes, como le explicará la psicología espírita, que abordaremos rápidamente, se encuentran insertas, íncitas en el ser y en el self, bajo la visión de Carlos Gustavo Jung. Así pasa y sucede que cuando hablamos de que Dios, que Jesús era medium de Dios, nos referimos a que era un ser que psicológicamente hablando, aunque psicológicamente también es difícil de abordarlo, había desarrollado en su interior todas las leyes a través de las cuales Dios expresa su amor. Por eso él solía decir, mi Padre y yo, uno solo somos. De tal forma que la Biblia o el Nuevo Testamento abarca a Jesús desde su infancia. Pero hay como un interregno, un momento en que no se sabe más del maestro y solamente reaparece en su vida pública, que tan solo dura 3 años, porque Jesús es crucificado a los 33 años. Pero las investigaciones recientes hablan de la humildad del maestro. Las investigaciones científicas, arqueológicas, antropológicas, sociales, se han preocupado por el Jesús histórico. Y aquí algo maravilloso, que cuando se conoce la naturaleza espiritual, moral del Mesías, como el espiritismo lo revela con sencillez, con claridad, con lógica, nunca los aportes de la arqueología, de la historia, podrán desmentir las condiciones morales de un ser que del momento en que encarna demuestra la humildad, demuestra la grandeza, porque la grandeza no está en los aposentos ni en las condiciones materiales o las condiciones económicas. La grandeza, queridos hermanos, que es la primera información que Kardec nos entrega, la grandeza debe ser espiritual, la grandeza debe ser moral. Por eso todos los grandes seres de la humanidad que han emulado a Jesús, que han caracterizado misiones parecidas a las de Jesús, se han caracterizado por vivir siempre libre o lejos de la opulencia, o habiendo reencarnado en la opulencia, han renunciado poco a poco a ellos. Antes que Jesús fuera conocido, hoy la historia, la arqueología nos habla de la gran ciudad Séforis. Ahí en Séforis, José y Jesús vivían en una aldea que el mundo no conocía, llamada Nazaret. Pero ahí en Séforis, la capital del país, que se hallaba o que se halla a solo 5 kilómetros de Nazaret, como observan en la diapositiva, son los descubrimientos arqueológicos más recientes. Es decir, que sí existió Séforis. Y allí en esa capital, allí en esa ciudad, después de convertirse en la capital de Galilea por Herodes de Antipas hacia el año 10 después de Cristo, seguramente Jesús, hijo de José, hijo de Nazaret, más bien llamado Yeshua, Bar Yosef, Jesús, hijo de José, compartió con humildad las herramientas, las enseñanzas de los más humildes artesanos. Los evangelistas dicen que con toda precisión Jesús era un tectón, es decir, un constructor artesano, como lo dice Mateo 6:13 y como lo dice diferentes evangelistas. Así las cosas, Jesús era un ser que no aparentemente venía a tener posesiones. Él venía a enseñar al hombre a vivir sin posesiones
y a entender que el verdadero objeto de la existencia era desarrollar a la luz hoy día de la psicología profunda, de la psicología analítica, de la psicología cuántica, la visión de ser espiritual, la visión de los desafíos existenciales. La pregunta que sería ahora era formularnos en este diálogo: ¿qué vino a cumplir Jesús? ¿Qué vino a desarrollar el Mesías? Y es por eso que te invito a poder desarrollar esta visión a través de esta experiencia, que te pido que te concentres para que vayamos hilando las ideas en esta dinámica. Allan Kardec, el codificador del ideal, después de haber revelado a la humanidad el 18 de abril de 1857 el libro de los espíritus, y después de haber concluido 4 verdades básicas, que es la estructura del libro de los espíritus. La primera de ellas, que somos inmortales. Por eso Jesús reaparece materializándose después de la crucifixión al tercer día y comparte con su cuerpo fluídico, con su cuerpo espiritual, con los propios apóstoles. Concluye también, gracias a la inmortalidad y al conocimiento de la reencarnación, que Dios existe. Y como lo advertí hace algunos instantes, que es un Dios que se expresa a través del amor, de la perfección de la creación y de la criatura más perfecta creada, susceptible de perfeccionarse, que es el hombre, es decir, el espíritu, lo que nosotros somos. Y que luego de eso tenemos experiencias, y que solamente esas experiencias requieren de conductas cuyo modelo esencial fue Jesús. Así Jesús enseña el amor y enseña la esperanza respecto de vidas futuras. Es decir, esta existencia va a terminar y vamos a seguir siendo espíritus. Y después de dejar el cuerpo físico, otra oportunidad reencarnatoria vendrá para seguir desarrollando en ese continuum existencial todas esas potencialidades, mi hermano y hermana que me escuchas, que son realmente el reino de los cielos. Por eso, en 1864, en abril de 1864, Allan Kardec, con la anuencia del equipo de los espíritus del Consolador y con el respaldo del Espíritu de verdad Jesús, lanza el Evangelio según el Espiritismo, la aplicación del Espiritismo a las diferentes situaciones de la vida y su concordancia con la realidad espiritual. Por eso, en este momento, Jesús nos enseña. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues,
vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La explicación que el maestro hace, lo observaron, es sencilla y no está limitado a creencias ni a cultos, porque es comportamiento, porque es realidad. Miren que la ley a la cual viene a cumplir no es la ley del Torá, no es la ley de la visión de la religiosidad que el Sanedrín tenía en esos momentos. No olvidemos, queridos hermanos, que las palabras de Jesús eran programáticas, es decir, los judíos que tenían diferentes sectas, los fariseos, los saduceos, los escribas, los samaritanos, los nazarenos, como le explica Allan Kardec en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, cuando dice noticias históricas, Allan Kardec hace una revisión psicológica, sociológica de los modelos comportamentales que no entendían a Jesús porque ellos mismos no comprendían la vida futura ni la vida espiritual. Por eso fue crucificado. Pero en ese corto video observaron ustedes que cada una de las propuestas de Jesús se basaban en el amor, la humildad, el respeto, la tolerancia de un Dios que es amor, de un Dios que no discrimina. Su ley, desde el punto de vista psicológico, era la caridad, era la aceptación, era la inclusión, por el solo hecho de ser todos hijos de Dios. No había color de piel, no había distinción de sectas, no había clases sociales, pues todos estaban de una u otra manera convocados a ser exhortados, invitados a entender que el cumplimiento de la ley no son actos exteriores, no son ritos, son comportamientos difíciles, porque hasta ese momento Moisés, la primera revelación, había enseñado el ojo por ojo y el diente por diente. Te podrás imaginar 400, 500 años, una sociedad practicando la violencia, y de que de una humilde aldea surgiera un Mesías, surgiera un profeta diciendo que había que amar, perdonar y tolerar. El cambio no iba a ser fácil. Cuando Allan Kardec comenzó la comunicabilidad con los espíritus, bien sea en la casa de Madame Plaine Masson, bien sea en las organizadas sesiones espíritas en la casa de la familia Baudin, llegó a una conclusión maravillosa: la existencia del alma, pero esencialmente el tema que hoy nos ocupa y nos llena de tanta alegría, la presencia del Cristo en el mundo y él como modelo. Por eso él pudo pasar del dogmatismo teológico a la fe razonada. Jesús ya no estaba divinizado. Jesús ya no estaba tan alejado del ser humano. Jesús estaba cerca porque había compartido en el mundo, fue del mundo y estuvo en el mundo sin ser del mundo. Y es por eso que Allan Kardec plantea el espiritismo filosófico. ¿Cómo interpretar a Jesús desde la inmortalidad del alma, desde la reencarnación? Pero ante todo, él que era la expresión de Dios en su comportamiento, ¿cómo acercarlo a nosotros? Por eso hay que hacernos preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué siempre hay insatisfacción en nosotros? ¿Por qué atravesamos todavía casi 18 siglos y más de su experiencia en el mundo guerras, corrupción? Todas esas son las preguntas que la filosofía espírita puede enseñarlos, pero que solamente pueden ser a la luz de la fe razonada comprendidas al saber que estamos en un proceso de evolución, que el reino de los cielos no es simplemente una condición de culto, de templos, sino es una condición psicológica, psiquiátrica, de salud integral. Por eso Kardec establece la diferencia entre el espiritismo filosófico, cuya base es el libro de los espíritus, en 1019 preguntas, 4 libros, y el terreno y de las consecuencias y aplicaciones del espiritismo. Las 4 obras que surgen después
del lanzamiento del libro de los espíritus. La primera, el espiritismo experimental. Si existen los espíritus, tú y yo somos espíritus. La segunda, verificada la existencia científica del espíritu a través del laboratorio de la mediunidad, cuyo objeto científico es el espíritu inmortal, venimos ahora a buscar cuál es el verdadero sentido de la moral. No la moral de los pueblos, no la moral muerta de la letra sin espíritu, sino una moral que se puede observar a través de la perfección de la naturaleza, de cómo la flor abre sus pétalos exhalando un perfume sin que nadie lo haya creado, de cómo puede formarse en el vientre de una madre otra vida perfecta con códigos genéticos inigualables, únicos en el universo. Esas son las consecuencias de que hay en el mundo moral de los espíritus o más allá del mundo físico y en el propio mundo físico, leyes que rigen el amor proclamado por Jesús y que hay en nosotros, en el fondo de nuestras almas, leyes que rigen esa naturaleza moral. Y es por eso que lanza el evangelio según el espiritismo, para acercar a Jesús a la humanidad, para que el ser humano tenga un modelo de emular en los momentos del desafío existencial, cuyo objeto básico es desarrollar, al igual que la semilla que yace en la tierra adormitada, los talentos que más adelante se harán visibles, al igual que la semilla, después de haber superado la estrechez del suelo, se abre con las raíces, mostrando árboles de inmensidades maravillosas, dando este ejemplo de las parábolas, la esencia de la vida del ser humano. Por eso, de una u otra manera, somos seres que debemos comprender la manera en cómo se hace la justicia de Dios. En el frontispicio de la Génesis, el último libro de la codificación, Allan Kardec condensa el Dios espírita, no antropomórfico, condensa la esencia dada por Jesús cuando advertía: mi Padre y yo somos uno, bueno solo es el Padre. Califica a Allan Kardec en este axioma maravilloso la síntesis crística. Abro comillas: Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante su derogación. La estabilidad del universo, la estabilidad. Y es por eso que hablamos según el espiritismo. Y es con esta frase, sin generar anatemas, sin generar exclusiones, sin generar rebeldías, Kardec, ese pedagogo maravilloso, ese defensor de la esencia de lo revelado por los guías, anuncia que los mismos escrúpulos que han regido la redacción de nuestras demás obras, de modo que con absoluta verdad podemos incluir en sus títulos la expresión según el espiritismo, porque estábamos seguros de su conformidad con la enseñanza general de los espíritus. Esto es muy importante porque Kardec validó hasta la última obra de la codificación, así como hoy día todos los espíritus del Consolador validan con cada libro de la codificación sus obras complementarias. Solo muchísimas almas superiores, en donde ya no existe el ego, en donde ya no existe el personalismo, en donde ya no existe el dogmatismo, ni mucho menos los sistemas personales, podían llegar a las conclusiones. Eran muchas almas ratificando, corroborando los 4 principios esenciales que estructuran la obra magnánima de la humanidad, el libro de los espíritus, dando a entender al ser humano que siempre la lógica y la razón serían fundamentales. El espiritismo valida verdades: la existencia de Dios, 1; la inmortalidad del alma, 2; las leyes morales, lo que rige la evolución para que el ser humano pueda conquistar el verdadero reino de los cielos desde su interior
en diferentes experiencias Además corporales, ha comprado chirimoya, fresas para el las postre. vicisitudes Un de la pedazo de existencia corporal. Esas verdades se cierran en el último libro, La vida futura, las esperanzas y los consuelos. Un libro esencialmente psicológico, porque resulta ser que toda la existencia, toda la experiencia, las enfermedades, los desafíos de cada ser humano tienen por propósito prepararnos para la inmortalidad. Una vez Kardec validó esto por el método científico, insculpió en el libro de los espíritus principios, verdades reveladas por la espiritualidad. Sin embargo, Kardec, sabiendo que provenían del mundo espiritual, no por eso dejó de aceptar y de revelar y de verificar a la luz del razonamiento tales verdades. Y es por eso que hablamos de principios. Esos principios deberán constituirse en hábitos, porque solo mediante la educación del latín ducere, sacar cosas de dentro, en este caso, a la luz de la psicología espiritista, sacar cosas de dentro, aquellos conceptos, principios, valores adormecidos que solo a veces, mis queridos hermanos, los testimonios del mal llamado sufrimiento, los testimonios de los ciclos vitales que el ser humano experimenta, le irán haciendo despertar del objeto válido de la vida. Hábitos, conductas repetitivas. Por eso Allan Kardec define a la educación como el conjunto de hábitos adquiridos. Al explicarnos en la pregunta 685 y 685A de los espíritus, nos advierte que el ser humano requiere de dos tipos de hábitos: hábitos de orden y hábitos de previsión, de orden mental, de orden emocional, de prevenir con sus actitudes, es decir, aprender a actuar y no reaccionar a aquellas consecuencias que sin lugar a dudas retornarán a nosotros por esa maravillosa ley de causa y efecto. Solo entonces, cuando son explicadas estas verdades, estos principios, estas reglas de comportamiento, el ser humano podrá transformarse moralmente. La transformación moral, por eso, no puede ser impuesta, debe ser aceptada, debe ser asumida, porque ya vimos en siglos pasados que aquellos que intentaron imponer, violentar y cambiar radicalmente a la criatura sin esclarecerla, sin iluminarla, provocaron dobles personalidades. Y muchos de los que reencarnamos en pasados religiosos, simplemente por no aceptar ni comprender la esencia del mensaje crístico, nos reprimimos, simulamos, y cuando no hay una transformación moral sincera, el ser humano, el ser en proceso de evolución, puede caer en crisis. San Agustín es un ejemplo patético. San Agustín, en su obra Confesiones, habló de su transformación moral cuando por la intuición, la iluminación o el estado luminoso, como lo llama Carlos Gustavo Jung, pudo transformarse. El príncipe de Asís, aquel humilde de Asís, aquel hijo del comerciante, pudo transformarse cuando el Cristo, en un despertar de conciencia, le ayudó y le pidió a reconstruir su iglesia. Pero no era su iglesia del concepto eclesia, asamblea, a la que él se refería. Era instaurar en el ser humano el renunciamiento a todos los goces que él mismo ejemplificó, creando la orden franciscana para que el Cristo pudiese vivir en él, que tan bellamente lo traduce en esa oración del Dios que vive en él, de aquel que no recibe sino que da, de aquel que no espera sino que se atreve a dar, llegando a profundos procesos de transformación. He aquí, mis queridos hermanos, en esta dinámica que he tratado de exponerle, por el cual el Mesías, de una u otra forma, hace su presencia en el mundo a través de la revelación espírita. Y
Kardec, un espíritu superior, quien en otra hora fuera Juan Hus, quien en otra hora fuera el sacerdote, el pontífice druida, absorbiendo a través de la valoración de la naturaleza los principios básicos de la existencia humana, logró codificar en la obra magnánima la estructura que realmente es una estructura para impactar el alma. La estructura pedagógica, metodológica de los espíritus, o metodológica pedagógica por métodos meta-odos, nos hacemos alusión al camino para llegar a una meta. Y por pedagogía, paidos, el acompañamiento que un esclavo hacía a los infantes en la antigua Roma, Kardec nos acompaña con una estrategia del acto educativo, empezando por un encabezamiento de filosofía espiritualista, advirtiéndonos que todos los problemas del ser humano, basándonos en Jesús, deben ser desarrollados, interpretados por la justicia magnánima de Dios. Va y nos introduce en un epígrafe que sintetiza la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, las relaciones de los espíritus con los hombres, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, diciéndonos que somos atemporales, adimensionales. Pasándonos a las introducciones, 17 introducciones en las cuales, sin lugar a dudas, el ser humano se prepara para entender su naturaleza inmortal, para entender su naturaleza moral. Y entonces introducirnos al libro primero, que como ya hablé, habla de las causas primeras y que nos hace recordar a Marcos 10:18, cuando Jesús pronunció: solo Dios es verdaderamente bueno, recordándonos el encuentro con el Padre, que no es de creencias, no es de templos, sino que es espiritual, como lo pide actualmente la humanidad. El libro segundo habla sin lugar a dudas de la inmortalidad, pero nos advierte que al ser espíritus inmortales, no hay lugar a dudas que Jesús, cuando advertía en Juan 10:34-35, decía con claridad, psicológicamente hablando, vosotros sois dioses con D pequeña. Somos almas en crecimiento, en ese transitar, en ese peregrinaje reencarnatorio, cambiando de vestimentas carnales sin perder la individualidad psicológica, las conquistas adquiridas, pero tampoco sin dejar de lado los débitos adquiridos con la conciencia, el mal, el desamor, lo corrupto que somos ante esas leyes debe ser depurado. Y es por eso que se habla de expiación y de pruebas dentro del concepto de justicia divina. Cada uno de nosotros, siguiendo al Cristo, vive desafíos, vive expiaciones. Lo nuestro, lo tuyo, podrá ser una enfermedad, podrá ser un hijo con dificultades al nacer, podrá ser un hijo perdido en la toxicomanía, podrá ser un esposo infiel, podrá ser cualquier cosa, pero sabiendo, y él sabiendo que preexistimos y que pervivimos y sobrevivimos a la mal llamada muerte, Jesús siempre miró al espíritu inmortal y no al cuerpo físico, porque solo de esa manera, esos dioses con D pequeño, llegaremos a la perfección espiritual para por fin advertirnos en el libro tercero, cuando se habla de las leyes morales y cuando se pone la pregunta 625 a Jesús como modelo y guía, que ahí están las leyes de la felicidad legítima. Son las mismas leyes del decálogo de Moisés, solo que Allan Kardec las actualizó en 10 leyes, que es el libro tercero. Y la primera de ellas, la ley de adoración, nuestra sintonía con Dios. Y la última de ellas, la ley de justicia, amor y caridad. Es decir, para estar con Dios y para estar con Jesús hay que amar, hay que ser caritativos, porque solamente quien ama
y es caritativo, puede llegar a ser hombres justos, hombres de bien. Por eso él decía, yo y el Padre uno somos, que lo he venido desarrollando desde el inicio de esta conversación. Cuando nos sintonizamos con Dios desde esas leyes, con nuestros actos, con nuestra voluntad firme, la voluntad firme de transformarnos, vamos a tener la sintonía con esas leyes y con aquellos espíritus que quieren el desarrollo de nuestro bienestar. Para finalizar, por fin, en la vida futura, mi reino no es de este mundo. El reino espiritual, que hoy día el espiritismo no simplemente lo confirma, sino que lo prueba científicamente. Vamos a seguir viviendo. Ten fe. Vamos a seguir reencarnando, no lo dudes. Luego todo está en esta verdad. Lo que somos ahora, lo seremos después de la tumba. Lo que construyamos ahora en nombre, siguiendo a Jesús, lo seremos en próximas vidas y en próximas reencarnaciones para llegar a las conclusiones, que son 9 conclusiones del libro de los Espíritus, donde Kardec nos entrega. Por eso el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo nos advierte esta claridad. Contiene las máximas morales de Cristo y su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas circunstancias de la vida. He ahí a Jesús, como observan, acercándose a la hemorroísa, aquel ser que vivía esa expiación o vivía esa prueba. He ahí al Espíritu puro, que con sus ojos atravesaba las más profundas necesidades del alma, identificando cómo se desarrollaban las leyes en cada ser. Hasta este momento, quiero hacer aquí, María Teresa, un pare para identificar si hay en estos instantes alguna pregunta en el chat, María Teresa. Un segundo. Hola, John. Sí, claro, cómo no. Juan Camilo, tenemos una pregunta en el chat que podamos. Si no hay, pues yo sigo adelante, ¿no? En este momento no hay preguntas. Bueno, entonces sea la oportunidad para no hacer el monólogo de mi parte, sino que si tienen alguna circunstancia en particular, alguna claridad, con gusto estaré presto. O si hay algún comentario, también lo recibiremos con cariño. Continuamos entonces, habida cuenta que ya son las 10:56. Haremos un receso de 5 minuticos a las 11:10 para que también tengan la oportunidad de formular cualquier inquietud o duda respecto al tema. Ya vamos avanzando entonces a lo más importante. En ese sentido, quiero proponerte que el Evangelio según el Espiritismo tiene varios aspectos respecto a Jesús. Kardec los clasificó: los hechos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones y las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la Iglesia. Estos 4 primeros que observan fueron objeto de disputas, debates, guerras religiosas, de inquisiciones. Por eso Allan Kardec únicamente se detuvo en la enseñanza moral. Respecto a la enseñanza moral, advierte Allan Kardec que cuando él analiza el Nuevo Testamento y las demás obras que componían la Biblia, había muchos preceptos diseminados y el ser humano, al no tener la disciplina y la lectura, pasaban esos preceptos desapercibidos y no permitían su comprensión cabal. ¿Qué hace Allan Kardec en la estructura metodológica pedagógica del Evangelio según el Espiritismo? Advierte el codificador en el objeto de esta obra del Evangelio según el Espiritismo. Para evitar esos inconvenientes, hemos reunido en esta obra los textos que se hallan en condiciones de constituir, hablando con propiedad, un código de moral universal sin distinción de cultos. Me parece esta observación maravillosa. El espiritismo no es
discriminatorio, no hace anatemas. Y miren la claridad de un espíritu superior, un código moral universal sin distinción de cultos. Ahí estaba resumiendo, ahí nos estaba indicando que la ley que Jesús vino a cumplir, que la ley que había revelado Moisés, que la ley que hoy día es el camino a la felicidad, no tiene límites, y que cualquier ser ciudadano del universo, en cualquier planeta, en cualquier forma de existencia, puede practicarla y vivirla, porque es un patrón de felicidad del cosmos. De esa manera, el evangelio de Jesús, a la luz del espiritismo, ese código es ante todo una regla de conducta. Miren el concepto de regla, de ética, de forma de comportarse, una forma de moral universal, una forma de comportarnos ante todos, con todos, pero principalmente con nosotros mismos. Todas las circunstancias de la vida privada y pública lo constituyen estas reglas de conducta dadas por Jesús. Es el principio, advierte Allan Kardec, de todas las relaciones sociales basadas en la más rigurosa justicia. Constituye, en último término, por encima de todo, el camino infalible de la felicidad venidera y levanta un extremo del velo que nos ocultaba la vida futura. Este es el tema exclusivo del Evangelio según el Espiritismo. Y miren que Kardec incluye la vida futura. La vida futura es la base de la enseñanza de Jesús. La vida futura es la base de la reflexión filosófica en torno a Jesús. La vida futura es el argumento central, tuyo y mío, mi hermano, para poder entender ahora que todo cuanto pasa en mi vida tiene por objetivo mi felicidad futura. Y seguramente me preguntarás, ¿y no podemos ser felices desde ahora? Sí, pero comprendiendo, entendiendo cómo opera Dios en nuestras vidas. Y Dios operó en la vida de Jesús, por eso Él es el máximo ejemplo. Y la vida futura es la única manera de poder sustentar en estos momentos todas las injusticias, porque aquello que no es sancionado por la justicia del hombre, sí lo va a ser sancionado por las leyes de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Jesús le preocupaba más curar el alma que el cuerpo enfermo, porque las generatrices, las matrices del sufrimiento se esculpen en el inconsciente profundo. Muchos de nuestros sufrimientos actuales han sido creados en vidas pasadas o están siendo creados en la actualidad, que se van a reproducir o expresar en esta vida o en formas o en futuras reencarnaciones. Por eso es la conciencia la que da felicidad, en tanto que es la conciencia perturbada la que genera infelicidad. El mal, el bien, la acción de bien que hacemos en nosotros o en favor de otros es la energía que se graba en ese inconsciente, y que al igual que cualquier cuerpo enfermo, esa energía del inconsciente que está allí estancada, putrefacta, debe ser depurada. Y es por eso que la expiación, que significa limpiar, que significa compensar desde el punto de vista psicológico, opera como un mecanismo de dolor o de sufrimiento. Así las cosas. Para evitar esos inconvenientes, ¿qué hizo Kardec? Organizó en el Evangelio según el Espiritismo, que es la psicología escrita por él, metódicamente fue organizando las diferentes materias, las diferentes máximas según su naturaleza. Y es muy bonito porque hay algunas materias que por su naturaleza se refieren a una cosa. ¿Y qué permitía Kardec cuando estos 28 capítulos del Evangelio según el Espiritismo van organizados? El ser humano que se disponga a un estudio espiritual, meditativo, de transformación permanente, va a ir deduciendo racionalmente todo lo posible en favor de su transformación moral. Por eso, en pocas palabras,
Por eso, para el espiritismo, en la pregunta 614 de los espíritus, esa ley que Jesús vino a cumplir, ese decálogo establecido por Jesús, ese decálogo desarrollado por Jesús y establecido por Moisés, los espíritus dan una sustentación maravillosa cuando Kardec les pregunta al equipo del Consolador, el Espíritu de Verdad, lo siguiente: ¿qué se debe entender por ley natural? Y abro comillas, porque cuando Kardec abre comillas en la codificación, como lo advierte en sus diferentes notas de páginas en el libro de los espíritus, es para garantizar que es la reproducción textual de lo dictado por los espíritus. Esto es, no hubo contaminación, alteración de lo dictado por los espíritus, garantizando la pureza doctrinaria. Abro comillas. La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque se aparta. Nosotros somos creados en leyes perfectas, en esa ley de amor que lo condensa todo. Pero nuestra ignorancia, nuestra inferioridad, que no es maldad en principio, nos aparta de esa ley. Solo cuando caemos en esas circunstancias difíciles y ya conocemos la maldad o el mal, el ser humano comienza a comprometerse. Algunos preguntan, pero ¿cómo si no tenemos conciencia, si no nos recordamos? La amnesia temporal que vivimos en cada reencarnación es parte de esa justicia divina. Porque si el Padre reencarnara reconociendo en el Hijo, en la cónyuge, el asesino de vidas anteriores, sucumbiría con facilidad al desarrollo del amor y del perdón. En tanto, ese olvido no es del todo total, es parcial, porque como la psicología lo demuestra, como también el intuicionismo lo demuestra, tenemos reminiscencias, intuimos, recordamos, y es solo de esa manera, dentro de la justicia divina, como lo advertía Jesús, que mi Padre y mis hermanos me entienden, porque ese odio que está en el inconsciente profundo se expresa ahora en la intolerancia, en el odio que hermanos nacidos de una misma madre actualmente experimentan sin explicación o justificación actual antes o del momento en que nacieron. Esa es la ley verdadera, esa es la ley, y esa ley, lo explican los espíritus en la pregunta 617, abarca muchas cosas, no solamente la conducta moral. Dicen los espíritus a Kardec, todas las leyes, óigase bien, todas las leyes de naturaleza son leyes divinas. Por eso las parábolas del amado Galileo estaban basados en la naturaleza, en el grano de mostaza, en la higuera estéril, en fin, en todo aquello que representaba la perfección. Pero también advierten que así como hay leyes de la materia, hay leyes espirituales. Y el hombre de bien, que es el concepto maravilloso que utiliza Allan Kardec para calificar a aquel que está en procura del bien, a aquel que está en procura de Jesús, estudia las leyes del alma y las practica. Durante tanto tiempo seguimos al Cristo con los labios. Ahora seguimos al Dios con D pequeña del selfies. Las redes sociales estimulan el egocentrismo, la egolatría. El ser humano vive vidas vacías, como lo dice la mentora Juana de Ángeles, sin vivir vidas plenas, porque simula felicidad cuando en realidad está insatisfecho, está adicto a muchas circunstancias. Cuando el ser humano, como actualmente sucede en muchas fronteras, busca el poder transitorio, como si nunca fuese a morir, como si nunca se fuese a enfermar. Estamos fascinados por el yoísmo, como advierte también la mentora espiritual Juana de Ángeles. Y es por eso que la violencia
intrafamiliar, la violencia de las familias, sacando del inconsciente profundo los odios de vidas pasadas o mostrando los abusos del instinto, muestra más que nunca la descomposición del núcleo educativo por excelencia, la familia. Hombres golpeando a las mujeres, maltratándolas, niños y niñas estuprados, violados, desconocidos por sus progenitores. Las crisis actuales se dan, pero los medios se preocupan más por exacerbar el morbo, porque también es cuando más bien se da. Por eso la maternidad debe ser respetada. Por eso Jesús hablaba de la vida, hablaba del amor, hablaba del perdón, porque todo inicia allí, en ese vientre materno, y todo termina allí, en la disgregación molecular del cuerpo físico. Te pregunto entonces a estas alturas, querido hermano, querida hermana, que has tenido la paciencia de escucharme, que has tenido la tolerancia de poder acompañarnos en este proceso que va a ser de nosotros una vez el cuerpo físico comience a desintegrarse. ¿Qué será de nuestra alma, de nuestras condiciones? Porque no alcanza una sola existencia para el desarrollo moral, espiritual, psicológico, transpersonal de estas máximas morales. Porque además de las 10 del decálogo entregado por Moisés, Jesús entregó el último: amaos los unos a los otros. Y decía el maestro, es el amor que cubre todos los pecados. Mas el concepto pecado lo conocemos ahora como la ley de causa y efecto, pues todo lo que hacemos deberá ser reparado, deberá ser compensado. Por eso hoy, como lo hemos dicho en otros escenarios, Juana de Ángelis habla de esculpir en los diccionarios el concepto de responsabilidad. Y yo le agregaría, dentro de mis límites, responsabilidad post-mortem, responsabilidad más del más allá, o responsabilidad consciente, dado que somos espíritus inmortales viviendo temporalmente la experiencia del cuerpo físico. Ese es el concepto. No basta una sola existencia. Ese es el consuelo. Mas eso no significa que no podamos experimentar. Estos somos nosotros, seres espirituales, viviendo tales experiencias. Y para entonces dar el receso, termino con esta última anotación. ¿Qué son entonces las leyes morales? Muchos espiritistas, empezando por mí, aún no las comprendemos. Aún estamos confundidos con las leyes mosaicas, que son la base, sin lugar a dudas. Pero el ser humano ha desarrollado, tiene otras experiencias, son otros los tiempos. Y Allan Kardec, en la pregunta 617 y 617A del libro de los espíritus, en el capítulo que habla sobre el origen y conocimiento de la ley natural, sobre las leyes morales, las resume de una manera magnífica. Y quiero que te quedes con este hermoso poema en el cual te pido medites y reflexiones. Abro comillas. Entre las leyes divinas, unas regulan el movimiento y las relaciones de la materia bruta. Son las leyes físicas. Su estudio es el dominio de la ciencia. Las otras conciernen especialmente al hombre, tanto en sí mismo como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Comprenden las reglas de la vida del cuerpo, al igual que las de la vida del alma. Son las leyes morales. Y en esa metodología maravillosa de la inducción racional del sentir, Allan Kardec por eso advierten, conciernen, es decir, corresponden especialmente, una,
al hombre, o sea, a ti y a mí. Y al concernir implica una responsabilidad. Cuando se habla de en sí mismo, nunca nos valoramos, nunca tomamos conciencia de lo maravilloso que somos, pero también de lo inferiores que somos y de lo mucho que consta desarrollarnos. Dejar de mirar hacia afuera y volver la mirada hacia adentro. Introspección, meditación, oración, sentirte que eres un ser privilegiado viviendo una reencarnación, pero para que ello sea claro, hay que buscar las relaciones con Dios. Cualquiera que sea tu creencia, es cómo te sientes con Dios. Si estás disgustado, si estás alejado, porque es la base de una vida, la espiritualidad. Muchos estamos enojados con Dios porque no lo conocemos o estamos haciendo un Dios a nuestras necesidades. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo vistes, que lo sentiste? Jesús representa la unión psicológica y emocional con Dios. Comprenden también las reglas de la vida del cuerpo y las reglas de la vida del alma. Una cosa es la vida del cuerpo físico, fisiológica, neurológica, endocrina, es decir, todos los sistemas del cuerpo físico. Por eso hay personas que vamos a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y no hay diagnósticos, porque la generatriz, la génesis de la enfermedad aún no se ha plasmado en el cuerpo físico. Y otra cosa son las reglas de la vida del alma, de la vida inmortal, de la vida permanente. Por eso, la base de todo también se determina en cómo está nuestra relación con los semejantes. Y es fácil para finalizar este espacio. Conforme te encuentres contigo mismo, estarán tus relaciones con Dios. Conforme estén tus relaciones contigo mismo y con Dios, estarán tus relaciones con los demás. Y conforme vivas tu vida, tu cuerpo expresará tu estado interior, porque tu alma solo es producto de tu decisión moral. Es ese, a grosso modo, esta primera parte. Vamos a un receso de 5 minutos. María Teresa. John, ya tenemos bastantes opiniones y preguntas. Gracias, Juan. Sí, vamos a leerlas. María Teresa. Tengo unas por el interno. Ok. Voy a formular unas preguntas que llegaron por chat interno. Un segundo, por favor. Ok. Mientras lo demás se da un descanso. Por favor, apaguen las cámaras también, si son tan amables. La primera pregunta que tenemos, John, acá es una pregunta privada. Nos dicen, ¿cómo una persona con discapacidad intelectual podrá reformarse si su conciencia está limitada por su situación corporal? Y mucho más cuando su existencia pasada pudo darse la capacidad actual por el mal uso de su inteligencia, teniendo en cuenta que dices que Jesús mira el espíritu y no el cuerpo. Así es. Bien, qué bonita pregunta. Para aquellos que quieran validar las respuestas en este espacio que vamos a dar muy sucinto, pueden tomar y validar mis respuestas con el libro de los espíritus. Allan Kardec es el iniciador de la neurociencia, pero antes que las neurociencias existieran, existían las ciencias psíquicas. Desde la pregunta 361 hasta la pregunta 369, 370, Allan Kardec explica las facultades morales e intelectuales. Aquellos espíritus que están viviendo una experiencia reencarnatoria con limitaciones cognitivas o físicas, parálisis cerebral, autismo, en fin, cualquiera de estas modalidades, no olviden que quien determina la formación de los órganos es el espíritu, quien al momento de reencarnar, y como explicaba hace algunos instantes, conforme la ley de causa y efecto,
genéticamente moldea el cuerpo físico que le permitirá en esa reencarnación vivir las experiencias que necesita en ese aprendizaje como tal. Esos espíritus, por más que su expresión fisionómica o su limitación cerebral, cognitiva, corporal, no les permita darnos a nosotros entender que están captando, no por eso dejan de captar. Porque el atributo de la inteligencia es del espíritu, es decir, él sí capta. Y estos espíritus, por más que tengan esa limitación, no pierden la conciencia, van asumiendo, van desarrollando. Hace algunos años tuvimos una experiencia maravillosa en el Centro Espírita Juana de Ángeles de Cartagena, a quienes saludamos, y aprovecho para saludar a todas las instituciones espíritas que están presentes, a los queridos hermanos de las diferentes nacionalidades que nos acompañan. Y allí teníamos la concurrencia de una hermana que tenía una parálisis cerebral. Y esta persona la colocaban siempre en las primeras filas de la institución. Personalmente, quien les habla me hacía la pregunta que me están formulando, porque había leído a Kardec, pero no lo entendía todavía, y ahora estoy en camino de comprenderlo aún. Y sin embargo, siempre me generaba la atención, ¿no? Su vista o su mirada perdida en el horizonte, sus brazos paralizados, su cuerpo estático en una silla de ruedas, pero su familia, sus hermanas, siempre la llevaban con puntualidad y esencialmente con una palabra clave, con mucho amor. La acariciaban, la tenían siempre presente. Es más, era el círculo esencial entre ellas de alegría y de bienestar. Desencarnó y al desencarnar en un mensaje, ella explicaba lo que las preguntas 361, 369 y 370 del libro de los espíritus revelan. Ella decía en unas cortas frases: cuando ustedes me miraban allí, sentada, con mis manos paralizadas, con mis labios sellados por la enfermedad educacional que tenía, yo absorbía todo el conocimiento, pero también quedaron en mi alma grabadas las caricias, grabadas el amor, porque el amor también educa y la esperanza también consuela. Así es que esas almas que no creemos sí están recibiendo la información, pues es el periespíritu quien va grabando las informaciones que después se trasladan al cuerpo mental y después a la memoria indestructible del alma inmortal. ¿Hay alguna otra pregunta, Juan? Sí, señor. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace nuestro hermano amigo Fabio Villarraga. Dice: John, muy importante lo que has presentado en tu conferencia de hoy sobre Jesús y la mediunidad. Si puedes ampliar un poco más sobre este asunto, porque escuchamos decir que Jesús tenía todas las mediunidades y que incluso sus curaciones fueron mediúnicas. Gracias, Fabio. Gracias, Juan Camilo. Sí, es una extracción doctrinaria. Cuando hablamos aquí de doctrinaria, quiere decir, según el espiritismo, que fue la primera advertencia que hicimos, ¿no? De que Kardec era quien había codificado y quien establece los lineamientos como tal. En particular, está en el capítulo 15, en el ítem 2 de la Génesis. En todo ese numeral 2, Kardec sucintamente, es de las pocas veces que por cierto lo hace, habla de la naturaleza moral de Jesús. Jesús era medium de Dios. Ya lo he explicado, ¿no? Al hablar que era medium de Dios, lo estoy hablando desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Me valgo de la psicología espírita que Kardec lanza el 1 de enero de 1858 con la edición de la revista Espíritas, que van hasta marzo de 1868, un mes antes de su desencarnación. La psicología espiritista, como lo advierte Allan Kardec en la introducción de la primera revista o la primera edición de enero de 1858, estudia al espíritu antes y después de su fenómeno biológico o de la reencarnación.
Habla Allan Kardec que el ser humano, tarde que temprano, deberá ingresar al mundo de los espíritus y entenderá que hombre y espíritus tenemos la misma naturaleza moral, dado que las manifestaciones de los espíritus, las apariciones, el contacto con el mundo espiritual no son y son únicamente, como lo advierte Allan Kardec en el libro de los medios, en el capítulo 1, existen los espíritus, en el numeral 4, las manifestaciones espíritas no son más que las manifestaciones de las propiedades del alma. El alma que es distinta al cuerpo físico. Ese es un fundamento de la psicología espiritista. De tal manera que la mediunidad, los medios, es la posibilidad de establecer comunicación, interacción con el mundo espiritual entre desencarnados y encarnados. ¿Por qué puede comunicarse un medium? Perdón, ¿por qué puede comunicarse un espíritu a través de un medium? Porque tanto el espíritu que se comunica desencarnado como el medium tienen un perispíritu. Y ese perispíritu tiene unas propiedades, tiene unas caracterizaciones como tal. Ese es el fundamento científico de la comunicación de los espíritus que Allan Kardec explica muy bien en el libro de los mediums y en la Génesis. Hechas esas claridades, es decir, espíritus de diferentes categorías sometidos a la reencarnación o a la ley de evolución, podremos establecer comunicabilidad como tal. Jesús era un espíritu puro, ¿sí? Él no necesitaba ser el receptáculo psíquico, el receptáculo mediúnico de ningún otro espíritu corporalmente hablando o extracorporalmente hablando, porque su condición, sus componentes, su desarrollo psicológico o como lo dice Kardec, su personalidad le permitía un poder magnético, espiritual, intuite, o sea, de él mismo. Y cuando hablamos de medium de Dios, nos referimos nuevamente a un tema psicológico. Cuando alguien al nivel de pureza de Jesús logra ético-comportamentalmente desarrollar todas esas cualidades, entra en sintonía con un Dios cuya naturaleza íntima aún no conocemos. Y eso está clarificado en el libro de los espíritus, en el libro 1, cuando Kardec desarrolla el concepto de atributos de la divinidad. No podemos conocer la naturaleza íntima de Dios, pues nuestra condición psicológica, antropológica no lo permite, porque no tenemos sentidos espirituales, en este caso el sentido moral, para poder comprender del todo sus leyes. Sin embargo, podemos comprender y razonar abstractamente sus atributos. ¿Qué hizo Jesús? Para que lo podamos entender, conquistó todo lo posible a la cual la raza humana puede aspirar. Y en esa sintonía era medium de las leyes de Dios. Por eso la categorización mediúnica, los diferentes fenómenos provenían directamente de la capacidad anímica espiritual de Jesús. Espero con eso no haber confundido más, pero así haber dado claridad, Juan Camilo. Bien. Perfecto. Yo pienso que vamos a continuar. Vamos apuntando allí, ya son las 11:30. Voy a tratar de desarrollar hasta lo que más pueda para mañana empezar. Toda esta serie de aspectos, queridos hermanos, son las bases que nos van a permitir comprender mañana la psicología o la óptica de los espíritus del Consolador. ¿Sí? Todas esas son las diferentes condiciones que necesitamos. Ruego hasta el momento de lo desarrollado, mi sincera, disculpen, mis limitaciones. Ruego que realmente también me disculpen la dificultad que puedan tener al comprenderme, y es por eso que les pido que tengan la paciencia, y cualquier duda obviamente estaré presto a recibirla. Entonces, queda claro, mis queridos hermanos, la situación de lo que constituyen las leyes morales para el espiritismo, las reglas de la vida del cuerpo, las reglas de la vida del alma. Entonces, en síntesis, la propuesta de Jesús
es una propuesta psicológica, espiritual, social, pero esencialmente es una propuesta de felicidad. Por eso, de cierta manera, el Galileo nos establece esa serie de circunstancias, ¿no? ¿Qué hace el espiritismo? Durante mucho tiempo, como lo observamos y lo predican los espíritus en la pregunta 647 del libro de los espíritus, durante mucho tiempo estas máximas, estas conductas fueron mal interpretadas por aspectos netamente religiosos, creando culpas, creando miedos que hasta el momento, conforme el inconsciente colectivo, valiéndome de los términos de Carl Gustavo Jung, la humanidad sigue desarrollando. En reencarnaciones pasadas, muchos negamos a Dios porque, habiendo sido malinterpretado, sentimos miedo, lo cuestionamos y hemos reencarnado con esa predisposición hacia la vida espiritual. Hoy día, la existencia de personas que se llaman ateas, la existencia de personas que tienen más a lo científico que a lo espiritual, se explica sociológicamente hablando por esa visión. ¿Qué hace el espiritismo? El espiritismo, actualizando el pensamiento espírita sin dejar las bases del espiritismo, ¿no? No es que estemos actualizando el espiritismo. El espiritismo no se actualiza. Allan Kardec lo clarifica, que el pensamiento espírita podría actualizarse conforme el avance de las ciencias para poder demostrar su inmutabilidad, su esencia que está en la naturaleza. Pero los principios, los mecanismos, las bases codificadas por Kardec son inalterables. Dice Viana de Carvalho en una de sus maravillosas obras: podemos hablar del avance de las ciencias y cotejarlas con el espiritismo sin apartarnos de sus bases inmutables. Hoy, dentro de esa sociología, dentro de esa ética o dentro de esa axiología, el espíritu presenta reglas precisas. ¿Qué es eso de reglas? Que ya no está más el espiritismo, ni el ser humano puede confundirse con las llamadas corrientes mitológicas, con lo maravilloso, con lo sobrenatural, con lo mitológico, en fin. No, ahora los espíritus, conociendo que la humanidad está más madura gracias a las experiencias reencarnatorias que son para todos y en todos, se habla con claridad de ley de causa y efecto, de reencarnación, se habla con claridad de los alcances de amar y las diferencias entre el sexo, se habla con claridad de la fuerza de voluntad, de la disciplina, se habla con claridad de la fe razonada. Por eso dice el espíritu de verdad en la pregunta 647. Los hombres requieren reglas precisas. Los preceptos generales y demasiado vagos dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. Toda la problemática de la humanidad se dio bajo esto, que era Dios quien nos da un destino, que era Dios quien castigaba, que no había opción a transformar nuestras vidas, cosa que cambió, ¿no? Por eso, uno de los aportes más maravillosos del espiritismo es cuando define el concepto de moral. Y aquí quiero ser muy respetuoso, ¿no? El concepto de moral mucho tiempo fue netamente de religiosidad, mucho tiempo cultural, como lo hemos visto, bajo la visión de ese Dios de causas primeras que se expresa a través de leyes universales. El concepto de moral espírita también tenía que ser universal, más particular a conforme el nivel de evolución, conforme las experiencias reencarnatorias de cada ser. En la pregunta 629 del libro de los espíritus, Kardec preguntó a los guías, ¿qué definición se puede dar de moral? Abro comillas. La moral es la regla. Miren la coherencia de la codificación, ¿no? Es la regla para comportarse bien. Ya no es una práctica religiosa, mas es un desarrollo axiológico de conducta. Y cuando hablo de conducta, nos referimos al libre albedrío, arbitrio. Es el ser humano
quien decide, porque Dios no castiga, Dios no impone, Dios esclarece. Jesús esclarecía, Jesús consolaba, pero Jesús educaba. Por eso no curó a todos. Óigase bien. Y todos los que curó desencarnaron. Solo aquellos que tenían la conciencia de cambiar por la ley de causa y efecto, porque eso también hay que dejarlo claro respecto a la pregunta que me hacían ahora de mediunidad, ¿no? Solo aquellos que tenían, conforme las leyes morales grabadas en la conciencia, la opción de una sanación o de una cura, se operaba en ellos. Por eso una cosa es querer y otra cosa es creer. Quien cree, acepta. Quien quiere, moviliza fuerzas. De tal manera que siempre que hablamos de moral, vamos a observar que todo quien haga el bien con miras al favor de todos y de todos, está actuando con moralidad. Miren que el concepto aquí es totalmente adimensional, atemporal, sin cultos, sin discriminación. Moral equivale a bien. Y el bien está grabado en nosotros, en esa conciencia profunda a la cual todos pertenecemos. Me gusta mucho esta diapositiva. Me gustaría que la reflexionaras unos instantes para que descanses de mi voz. Observaras todas las potencialidades que hay en ti. Somos un universo en miniatura. La misma ley perfecta que regula la rotación, la traslación de la Tierra, el movimiento de las estrellas, los ciclos de las vidas de los cuerpos celestes, está impresa en nosotros. Por eso Jesús decía, bueno, solo es el Padre. Por eso Jesús decía, vosotros sois dioses. Está escrito en la ley. Por eso Jesús decía, vosotros sois la sal del mundo. Porque a partir de nuestro mundo interior y del tuyo, cualquiera que sea la circunstancia en la que te encuentres, un hospital, una clínica, un divorcio, limitaciones económicas, es importante que hoy día te mires al espejo, no simplemente para apreciar la exactitud de los contornos faciales, sino para apreciar que detrás de esa vestimenta carnal hay un ser que ha superado muchas reencarnaciones. Hay talentos adormecidos, pero también hay un ser que está llamado a desarrollar muchas funciones. Por eso Allan Kardec inscribía en el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo esta frase que nos va a acompañar en las horas restantes y en el día de mañana. Abro comillas. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es decir, la fe razonada. Una fe, ¿sí?, que pueda que tenga la capacidad de decir cómo me ama Dios y cómo Jesús es, sin lugar a dudas, conforme las experiencias de los espíritus del Consolador, un testimonio de amor. Por eso, en la pregunta 631 del libro de los Espíritus, en el capítulo 3, leyes morales, en el capítulo 1, ley divino natural, y en el subnúcleo temático de el bien y el mal, miren cómo ubicaba Kardec las preguntas con tanta precisión. Algunas veces queremos buscar preguntas y respuestas, pero no nos acordamos que es en esa distribución metódica, en ese orden en el cual el codificador ubicó los diálogos, la primera forma de interpretar racionalmente tales verdades. Pregunta el codificador: ¿el hombre tiene de por sí los medios para distinguir lo que está bien de lo que está mal? Abro comillas, responden los espíritus del Consolador y el espíritu de verdad. Sí, cuando cree en Dios
y quiere saberlo. He ahí la diferencia que asiente querer y saber. Aquellos que quieren, muchos quieren, pero a veces no se sostienen en los cambios, ¿verdad? En tanto, aquel que cree y quiere logra transformarse, porque el que cree, lo cree, pero el que quiere ha logrado fortalecer el carácter para implementar en su vida las enseñanzas de Jesús. Siguen los espíritus. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Es la primera, por no decir, la primera respuesta en los cuales los espíritus del Consolador utilizan el concepto de discernir. Una cosa es razonar y otra cosa es discernir. ¿Sí? Una cosa es razonar y otra cosa es discernir. Nosotros razonamos, somos muy intelectuales, pero el que discierne razona y siente. Y por ese fenómeno llamado intuición, insight, podemos acceder a razonamientos, a sentimientos, a visiones que el pensamiento en su lógica normal no logra percibir. El discernimiento es un estado profundo de conciencia que cualquiera de nosotros puede lograr. ¿Por qué? Porque si no sucedería como los apóstoles, que le seguían, que le querían, pero que no le entendían, que estuvieron tan cerca de él y sin embargo tenían poca fe. Y sucede como muchos cristianos espíritas o cristianos de muchas tendencias que hablamos con maravilla, repetimos los textos, los conceptos, los contextos, pero tan pronto llega la prueba, la tempestad que trata de voltear el barco, cedemos. Por eso solamente logra discernir a aquel que se decide a comprender y a aquel que está dispuesto a dar testimonio. Veamos la diferencia en esta siguiente experiencia. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Es una de las parábolas o de los hechos más maravillosos, ¿no? Porque se observaron, Jesús aquí no habló. Y a eso me refería con las tempestades. Aquel que discierne, que actúa, que practica, habla poco, que es la característica propicia de los espíritus superiores. Actúan, no hablan, no critican. La tempestad que observan allí
alegóricamente hablando, hace alusión a los problemas de la vida, ¿no? Ellos estaban permanentemente con el Mesías, compartían de su vibración, compartían de su amor, pero ninguno se dio cuenta, como observaron en el video, que tan pronto el mar comenzó a rugir, se concentraron en ellos mismos, en sus miedos, mientras el Mesías continuaba durmiendo, apacible, seguro, confiado. Eso suele suceder porque no tener la integración con las leyes superiores, las circunstancias vienen y nos afectan. Estoy aclarando que no por eso las circunstancias dejan de suceder, ¿no? No quiere decir que nos volvamos insensibles, indiferentes, porque ya esa es una cuestión patológica, psicológicamente hablando. Estamos diciendo de que las circunstancias vengan, los mares se agiten, los mares del alma, los mares del odio, los mares de las dificultades, los mares de la incomprensión, etcétera, pero que sin que nosotros tengamos que padecer. Porque sabemos que dentro de esa circunstancia algo se está depurando, alguna enseñanza se está abriendo o alguna experiencia se está incorporando a mi experiencia como espíritu inmortal. Siempre la conducta normal es a concentrarnos en el sufrimiento. Queremos sufrir, que es diferente a tener dolor. Miren que las máximas hablan de dolor. Y en las bienaventuranzas, Jesús habla del bien sufrir, los bienaventurados, queriendo decir que el dolor hace parte del progreso evolutivo. Sin el dolor, los seres humanos, el espíritu inmortal, no estaría creando, innovando, modificando, transformándose. En tanto que sufrir es como hicieron ellos, ¿no? Estaban concentrados, era en la tempestad, era en lo bravío de los mares, de las aguas, de las olas, y no se concentraron. Ninguno oró, ninguno se sentó a meditar. El único que dio ejemplo fue Jesús, al punto que se tuvo que poner de pie y, como observaron, preguntarles para despertar conciencia: ¿a qué o por qué teméis? Si yo estoy aquí. Él que representaba en su conexión psicológica y emocional la presencia de Dios en sus vidas. Por eso, en esa manera, este es el ejemplo, ¿no?, de aquellos que simplemente creen, pero no quieren. De aquellos que simplemente razonan, pero que no disciernen. Porque hasta este punto podemos entender que el discernimiento es sentir. No basta saber, y lo digo con respeto, como siempre lo decimos al interior de nuestra institución. No basta con tener títulos, no basta con tener desarrollos intelectuales. Eso es muy importante y ayuda. Pero es el sentido del desarrollo moral, que es producto de las reencarnaciones, que es producto de las transformaciones actuales que hacemos de nuestra forma de ver la vida. Ya en este punto, vamos entonces, para finalizar, entrar en la metodología pedagógica del espiritismo para presentar al Cristo. Para cerrar, únicamente dando continuidad a la línea, voy a presentar cómo Kardec, dentro de nuestras limitaciones, claro está, nuestra interpretación, que siempre tratamos que sea lo más doctrinaria posible, lo más psicológica dentro de la visión espírita posible, Kardec organizó el Evangelio según el espiritismo. Porque, como se dieron cuenta, no es posible hablar de la experiencia psicológica de los espíritus del Consolador sin entender la codificación, sin entender la visión espírita de Jesús que hoy nos entregan los espíritus de la humanidad. Por eso en la pregunta 625, una de las, por no decir la pregunta más hermosa de toda la codificación, Kardec preguntó a los guías: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que sirva de guía y modelo? Y en la pregunta
en la respuesta más sucinta, pero más profunda, dijeron los guías, abro comillas, ved a Jesús. Porque lo que caracteriza a un espíritu superior es la síntesis. Por eso yo no soy superior. Tengo que utilizar tantas palabras, valiéndome textualmente, y es por eso que pido disculpas por algunas diapositivas cargadas, pero lo hago en aras a no desnaturalizar el concepto y el alcance doctrinario de lo dicho por los espíritus. Ved a Jesús. Tuvo entonces que recurrir el codificador, el educador, el humanista, el misionero de Lyonés, el misionero de Lyon, el profesor Lyonés, a complementar con su explicación, a contextualizar esa sucinta y profunda respuesta. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Valiéndome de la lectura crítica y del pensamiento crítico, observen que Kardec da aquí varias ideas. Una cosa es el ejemplo de perfección moral, es decir, el ejemplo a que el desarrollo psicológico social del hombre puede aspirar. Y cuando habla modelo, se refiere al concepto de arquetipo, arquetipes, que significa modelo. Su comportamiento desde el punto de vista espírita, desde el punto de vista de la fisiología del alma en función del perispíritu, quiere decir que si el ser humano aspira a ser feliz, ved a Jesús. Si el ser humano aspira a ser feliz en la tierra, cuya felicidad no es completa, es relativa a su forma de vivir interiormente, puede a través de esas conductas, de esas reglas, marcar su alma por la repetición de los actos que generan hábitos para lograr transformarse moralmente hablando. ¿Y qué es transformación moral? Conforme a la 629, significa aprender a vivir y a sentir la alegría de hacer el bien a todos y en todos. Porque solo haciendo el bien al prójimo, al próximo, la proyección psicológica, el ser humano logra realmente la felicidad. Solo lo que damos regresa. Solo lo que nace en el interior se consolida. Y la segunda visión es la doctrina. Jesús no escribió libros. Los evangelios, conforme lo clarifica Amelia Rodríguez, conforme lo clarifica León Denis en Cristianismo y Espiritismo, surgen 50 años después. Pero doctrina se debe entender como actos que lo equilibran, como actos que lo armonizan con la ley de Dios, que se resume en una sola: la ley de amor, la ley de tolerancia. Porque el amor de Jesús, si no lo he dicho hasta el momento, lo voy a decir, era un amor incondicional, era un amor sobrehumano. Allan Kardec puntualiza, para aquellos que quieran profundizar para mañana, el concepto de ley de amor en el capítulo 11 del libro de los espíritus, cuando habla de la ley de amor del ítem 8 al ítem 10. Ahí en ese poema maravilloso da a entender y explica, avalado por varios espíritus, Lázaro entre uno de ellos, explican 3 espíritus del Consolador, dicen que toda la doctrina de Jesús se resume en el amor, pero no el amor vulgar, es decir, el amor común, aquel que conocemos de condicionar, aquel que conocemos como amor de pareja, aquel que conocemos como amor carnal, sino ese amor que condensa todas las aspiraciones
y las realizaciones humanas, que es un sol interior, hablando de la irradiación magnética, vibracional de aquellos que aman. Porque aquellos que aman, que entienden y comprenden las leyes de Dios y las practican, han logrado superar la personalidad para consolidarse en la individualidad, que desde el punto de vista de la psicología analítica es vivir el self, el espíritu legítimo que somos, y no la personalidad, del latín personae, que significa máscara, la que nos colocamos en la escena del proscenio reencarnatorio para no mostrar lo que somos en principio, que es necesaria. Solo aquellos seres que logran vivir la individualidad, lo que realmente somos, logran promover cambios en los seres humanos. Y ese era precisamente el amor que sentían los cristianos al descender al circo romano, porque no temían, amaban incondicionalmente como lo hizo Jesús. Y era tanto el amor que, a pesar de la euforia de los morbosos que se aglutinaban en ese anfiteatro a observar cómo las bestias, los leones, despedazaban sus cuerpos carnales, ellos, entregados, se arrodillaban y oraban. Y en el momento en que el impacto de las fieras golpeaban sus cuerpos, una escala de luz, una escalera de luz, permitía que los espíritus superiores, guías, los desprendieran del cuerpo físico para no sentir ningún sufrimiento a pesar del dolor. Hasta aquí, mis queridos hermanos, restando 5 minutos para ser respetuosos con el tiempo, vamos a dejar el estudio, vamos a dejar esos intercambios agradeciéndoles con todo el cariño del mundo la oportunidad que nos han dado a la institución, Asociación Centro de Estudios Espiritistas Clara de Asís, a SECLA en Barranquilla, para recordar la presencia del Maestro, para que podamos realmente motivarnos a transformarnos, a ser mejores, seguramente con caídas, pero con la convicción de llevar a pulso, con voluntad de espíritu consciente, nuestras propias cruces, para algún día tener esa felicidad que ya seguramente estamos experimentando con esta presencia maravillosa de los guías que vibran, dándonos paz, dándonos luz. Vamos entonces, María Teresa, a dar cierre, agradeciendo a Juan Camilo que si hay alguna una pregunta que tú creas que se puede desarrollar muy sucintamente, darle paso, y si no, damos cierre. Muchísimas gracias a todos. John, más que preguntas son los agradecimientos de los distintos participantes por las respuestas dadas, por la conferencia. Agradecemos a todos por su presencia y puede seguir María Teresa, y los esperamos el día de mañana nuevamente a las 10 a.m. con el mismo link con el cual ingresaron el día de hoy. Buenas tardes, sí, para dar las gracias a todos por su presencia en esta mañana e invitarlos a que mañana continuemos con Jesús, con el seminario Jesús, Educador de Almas, bajo la óptica psicológica de los espíritus del Consolador. Mañana estaremos con la segunda parte de este seminario, en la cual va a tratar nuestro seminarista John Eric Reynal, al cual le damos las gracias por esta hermosa charla del día de hoy, esclarecedora de todo lo que es la psicología de nuestro hermano Jesús. Y mañana estaremos con la óptica psicológica de los espíritus del Consolador respecto de Jesús. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una oración y los invito a que se conecten todos con el plano espiritual nuevamente
a darle gracias por esta hermosa mañana, por compartir, estar juntos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con tantos hermanos que hoy han dispuesto estas 2 horas para la presencia de Jesús, para la presencia de aprender, de despejar, de esclarecer nuestras almas, que hoy tienen un conocimiento más de lo hermoso que es este mundo espiritual, que lo hermoso que es estar nuevamente entendiendo y comprendiendo hacia dónde debe ser nuestra vida espiritual, cómo debemos enmarcar nuestra vida espiritual y continuar hacia adelante. Gracias, que así sea. Bueno, los esperamos el día de mañana, a que estén todos nuevamente conectados a las 10 de la mañana. Estaremos todos aquí en espera de ustedes. Que estén muy bien. Buenos días.